Más de 1.500 casos de un trabajo que no es la primera vez que ustedes realizan, es decir, que tiene un seguimiento, no es una sorpresa para ustedes. Sí, nosotros es la séptima medición que hacemos, abarca la ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano. La verdad que vemos que las curvas correspondientes a las respuestas acompañan lo que es la situación económica general, es decir, la distribución del ingreso es muy sensible. Estas respuestas a lo económico, a lo laboral, a lo alimentario, son muy sensibles a la situación del ingreso de las familias. ¿Ustedes sienten que la gente dice la verdad o se esconde alguna carta? No, yo creo que es sensible y que ha habido, tal vez el año pasado uno encontraba algunas respuestas. Por un lado, la situación económica el año pasado era mejor, sobre todo en octubre, en el momento de las elecciones. Hubo un momento donde en los sectores bajos la asignación por hijo compensaba la inflación, hubo mucho crédito de los bancos oficiales, de ANSES, las jubilaciones también habían alcanzado la inflación y las paritarias estaban recuperando apenas lo que habían perdido en el 2016. Y ahí se notaba. Y ahí se notaba que estaba bien. De todas maneras, ahora que vemos la caída, también uno ve que hay núcleos duros, hay personas que en las encuestas, tal vez porque sostienen una idea o porque quieren influir en la respuesta, puedan contestar, pero en términos generales son valores que muy fidelignos. Matías, esto quiere decir que responde a la lógica de lo que pasa más o menos en la realidad, o sea, hay una equiparación con la paritaria, la respuesta es diferente o el resultado del trabajo es diferente. Se queda atrás el salario y otra vez vuelve a pasar más o menos esto. El segundo punto que parece interesante, el primero fíjense que era cambios en la alimentación directamente. Fíjense, ¿alguna vez en el último año tuvo hambre porque no había suficiente dinero para comprar alimentos? 35% de los encuestados dijo que sí. 41% en zona oeste, primer cordón, 49% zona sur, segundo cordón, 25% ciudad de Buenos Aires. Son todos datos, yo diría, alarmantes, ¿no? Sí, pensemos que esta es una región muy desigual. La expectativa de vida en la zona sur de la ciudad, en Lugano, es 10 años menos que en Palermo, en el norte de la ciudad, y en el conurbano mucho más. Entonces estos valores son promedios, en la ciudad de Buenos Aires son más bajos, sobre todo en la zona norte, y en el segundo cordón del conurbano, pensemos en la zona oeste, en Merlo, Moreno, en la zona sur, en Florencio Varela, Verazategui, ahí es donde la situación es más preocupante, porque además los municipios es donde menos recursos tienen para hacer frente a las necesidades, pues dependen de un presupuesto mucho más acotado, una actividad económica más acotada. Pensemos que se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo en este último tiempo, en la industria solamente. Esos puestos fundamentalmente están en el conurbano. La economía del conurbano está sufriendo mucho este plan económico. Pensemos que uno tiene ingresos y egresos, ¿no? Uno tiene aquellos ingresos que tienen que ver con el ingreso de un trabajo, las paritarias vienen perdiendo más de 10 puntos con la inflación, las jubilaciones, que después de la reforma jubilatoria, que ahora se busca otra reforma, también perdieron mucho contra la inflación, las asignaciones por hijo también, los ingresos de los comerciantes, pensemos los comerciantes que tienen una inflación mayorista superior a la minorista y que tienen consumidores que les bajan los ingresos, también cayeron, y del otro lado los egresos. Ahí en los egresos, el alquiler que creció, recién estaban hablando de eso, por encima de la inflación. Por el otro lado, los alimentos, que el impacto de la evaluación ha sido terrible. Transporte. Y el otro, las tarifas. Preguntamos por las tarifas, el 38% dice que es imposible pagar la tarifa de gas y el 36% dice que es imposible pagar la tarifa de electricidad. Es decir, no alcanza el dinero, el 62% dice no me alcanza el sueldo. Ahora, en este marco de números que van, números que vienen, uno pierde un poco la referencia y recién recordabas estadísticas que son públicas y conocidas de la diferencia en la propia ciudad, la desigualdad que hay dentro de una misma ciudad, dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, según en el barrio donde vivas y tu propia expectativa de vida, que va mucho más allá incluso de tu condición diaria. Fíjense, más datos. ¿Cree probable perder su trabajo? Esta es una gran preocupación de todos los argentinos. Este trabajo es de esta región. En el corto plazo el 54% tiene esa preocupación. El 66% en zona sur, primer cordón, 55% zona norte, segundo cordón, 50% en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que más de la mitad en el promedio de las personas encuestadas temen que les pase. Esto es porque conocen personas que les está pasando. La verdad es que estamos viviendo un momento de precarización laboral y estamos viviendo un momento de disciplinamiento. Es decir, cuando no hay contrataciones, hoy lo que pasa es que nadie está tomando trabajadores. Entonces, cuando nadie toma, esto no se reemplaza el que se va, no se reemplaza el que se jubila, aquel que tiene un trabajo, que ve que su empresa está vendiendo menos, su comercio está vendiendo menos, o que en la actividad que está, la actividad va peor, teme perder, pero sobre todo teme quedar en el desempleo porque sabe que no tiene posibilidad de conseguir otro trabajo rápidamente. Ahora te hago la última pregunta, pero quería terminar de leer el trabajo, Jorge. Pone allí los últimos 2 puntos y ya cierro. Afirma
Que no le alcanza el sueldo o el ingreso familiar el 62%, 60% en zona oeste primer cordón, 68% zona sur segundo cordón y 60% en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, su situación económica es peor o mucho peor. El 61% responde que efectivamente es peor, el 62% en zona oeste, el 65% en zona sur primer cordón y el 66% en la ciudad de Buenos Aires, mostrando una paridad total. Y la pregunta para cerrar es esta: ¿a alguien le importa quién se toma de esos trabajos, quién te los solicita y en todo caso qué realidad pueden modificar? Bueno, nosotros junto con otras universidades, el Centro de Estudios Metropolitana está compuesto por la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo, la Arturo Jauretche de Florencio Varela y la de Hurlingham. Junto a la UCA, con Agustín Salvia, junto a la Universidad de San Andrés, la Universidad de Itela y la Universidad de Buenos Aires, con Adriana Clemente, hicimos reuniones con ministros de Desarrollo Social de las provincias y hace una semana con 15 intendentes del conurbano bonaerense. La verdad que intercambiamos muchísima información y ahí Agustín Salvia decía algo que creo que es cierto, que es que si el conurbano todavía está en una situación tranquila es por dos motivos. Uno, por el enorme trabajo que hacen los intendentes y los funcionarios que están todos los días en las áreas de educación, de desarrollo social, en las escuelas, y por otro lado por un colchón social que existe. Antes, pensemos en el 2001, no existía la asignación por hijo, no había existido la moratoria jubilatoria. Hoy hay millones de argentinos que por lo menos tienen un ingreso que pierde contra la inflación, pero tienen algo, no se quedan sin nada como antes cuando perdían el trabajo. Eso es lo que mantiene todavía tranquila una sociedad que está perdiendo mucho con esta crisis económica, pero que todavía, bueno, se mantiene tranquila. Matías, gracias por haber No, venido. gracias a usted.